Bueno, estamos en el día 16 de nuestro ayuno y oración para este año y hemos visto la mano de Dios día a día y su presencia derramarse en medio de nosotros, amén. Y esta noche es una noche muy especial. Tenemos un invitado al cual nosotros queremos mucho. La familia Leal se encuentra en medio de nosotros y les damos la bienvenida. Siéntanse como en la casa, ustedes ya saben que esta es su casa, amén. Y bueno, pues el pastor Víctor Hugo nos trae la palabra de esta noche. Démosle la bienvenida y que él se sienta bien a gusto, amén. Dios me les bendiga. Apenas estaba despegando con la alabanza y la adoración, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. Yo estaba meditando cuando estábamos cantando este último canto. Yo le estaba expresando al Señor y le estaba dando todo mi agradecimiento. Dije, Señor, gracias porque me llamaste a compartir. En la mañana estaba escribiendo a un hermano y hace días tuve una reunión de compañeros de carrera. Para algunos que no saben, yo soy ingeniero de profesión. Y todos ellos estaban hablando de que ya están en sus jubilaciones y sus procesos y todo eso, ¿verdad? Pues yo, what happened to you? Yo no sé ni qué onda, ¿verdad? Y entonces me preguntaron a mí, tú, y hay un ingeniero que es cristiano y dice, ustedes hasta que el Señor te recoja te jubilas. Y yo le dije a él, Filiberto Gallardo es jubilado de la Comisión Federal de Electricidad allá en la ciudad de Monterrey. Yo le dije, no, yo me voy a autojubilar si Cristo no viene en unos 10 años. Dice, ¿cómo que te vas a autojubilar? Le dije, sí, yo me voy a autojubilar este año, si Dios permite, por su gracia, cumplo en octubre 60 años de edad. Y entonces me quiero jubilar como a los 69. Y entonces dice, ¿por qué? Le dije, pues no, por dos razones. Una, cuando tomas la iglesia en serio y pastoreas la iglesia en serio, se requiere juventud, se requiere fuerza, se requiere energía. Amén. Cuando nos vamos haciendo más grandecitos, más viejitos, como el poema que puse ahí en el Face, nos llegó la tarde y a todos nos llegará la tarde, ¿verdad? Y no es fácil resistir a veces porque en el cuerpo de Cristo, aunque no queramos, pues somos una familia y a veces hay ingratitud y todo eso. Es fácil aguantar la ingratitud a los 30 años, pero cuando tienes 70 años ya las emociones no responden igual. Amén. Esa es una razón. Y la otra, le digo, no me voy a retirar del ministerio, le dije, porque quiero escribir varios libros. Y tengo varias cosas, ¿verdad? Hace años, ya van 2 veces que me han dado esa palabra, que voy a escribir libros y todo eso. Usted sabe que las profecías no nos dan dirección, las profecías nos confirman lo que Dios está hablando en nuestro corazón. Amén. Y yo espero que el Señor me conceda, ¿verdad? Y entonces, pues ya cuando me retire del pastorado, pues ya van a ser como 40 años de pastor, pues ya di el aguante, ¿verdad? Que venga lo que más venga para el Señor. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente. Sé que están recibiendo mucha enseñanza todos estos días de ayuno y hoy quiero que abra su corazón y todo, porque nosotros al yo decir mi edad, nos estamos dando cuenta que somos una generación, pero hay viene otra generación atrás de nosotros, mis hermanos, ¿sí? Y si Cristo demora, nosotros nos vamos, pero necesitamos preparar a la otra generación que viene para seguir extendiendo el reino de Dios. Y hoy en esta noche yo te quiero enseñar, si le vas a poner ahí nota, le voy a enseñar, y se llama la enseñanza La Otra Iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, esta preciosa noche que nos permite estar aquí reunidos. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente para ser enseñados e instruidos por tu palabra. Yo declaro que tu palabra no es vacía, es prosperado en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Como siempre he dicho, Señor, tu palabra, y está establecido ahí en Hebreos 4:12, es una espada de 2 filos. Un filo para quien lo está escuchando y un filo para el que lo está compartiendo. Queremos que tu palabra nos establezca, nos moldee, que nos lleve avanzando a la estatura del varón perfecto para cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas en nuestro tiempo, Señor. Te damos gracias. Si alguien más viene en camino, apresura sus pasos para llegar a este lugar y que no nos distraigamos, sino que nos enfoquemos en la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Y todos decimos amén. Tome asiento. Quiero hablar de la otra iglesia, ¿sí? Hoy te voy a hablar sobre la urgente necesidad que hay de hacer reformas en la iglesia antes de la venida de Cristo. Cuando nosotros vamos viendo, caminando, nos vamos dando cuenta que hace tiempo se empezaba a oír el término reforma, ¿sí? Para algunos en la línea conservadora cristiana, pues como que eso no funcionaba. Pero hoy en día nos vamos dando cuenta que sí, que Dios está en el asunto de hacer reformas a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Cuando hay reformas, cuando hay cambios a lo largo de la historia de la iglesia, no todos entran en la transición. Unos se quedan en lo anterior y otros avanzan a lo siguiente. Cuando Jesús caminó aquí, la Biblia dice que en la iglesia de Antioquía por primera vez se llamaron los cristianos. Luego se establece, ¿verdad? Se institucionaliza la iglesia y surge el catolicismo, se convierte el emperador Constantino y entonces surge lo que conocimos como el catolicismo, la iglesia católica, apostólica y romana. Luego vienen los grandes reformadores y surge Martín Lutero con lo que llamamos la reforma, con sus 92 tesis. Luego vienen los luteranos, vienen reformadores, vienen los anabatistas, los metodistas, los bautistas, los adventistas, los anglicanos, los episcopales, los pentecosteses, y hoy encontramos un sinfín de otras denominaciones. Unos se quedan atrás y otros avanzan hacia lo que Dios está hablando, porque Dios añade revelación sobre revelación. Amén. Soy parte de la iglesia actual. Tú eres parte de la iglesia actual. Pero debemos de anhelar en nuestro corazón de ir en el camino hacia la otra iglesia. ¿Ok? Cuando hablo de la otra iglesia, hablo de la iglesia que no encuentro, mi hermano. Hablo de la iglesia ausente. Hablo de la iglesia que perdimos. Hablo de la iglesia de que estamos olvidando. Hay un clamor allá afuera de nuestras cuatro paredes, en nuestros lugares donde nos congregamos, donde nos reunimos. Hay un clamor que a veces no hemos escuchado. Jesús quiere que escuchemos la voz de quienes están allá tirados al lado del camino, como cuando vemos en Lucas 10 la parábola del buen samaritano. Dice que un hombre iba de camino que descendió de Jerusalén a Jericó. Tal vez ese hombre estaba cerca de Dios porque Jerusalén representa estar en la presencia de Dios y Jericó representa alejados de Dios. Ese hombre tal vez se había enfriado, se había alejado de Dios. Y dice que hubo tres personas que vieron esta situación. Primero pasó un sacerdote, ¿verdad? Y lo vio y siguió su camino. Hablando del sacerdocio representa el ministerio. Luego vemos a un levita que pasó y todavía él fue más todavía como con morbo ver la condición tirada y se retiró. El ministerio levítico habla del ministerio de la alabanza, de la adoración. Y a eso nos incluye a todos porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. A veces estamos tan acostumbrados a nuestra comodidad que no nos damos cuenta que nos vamos siendo insensibles a la necesidad de los que están allá afuera. ¿Sí? Pero viene un buen samaritano. El samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dios quiere que nosotros volvamos a mantener viva, en fuego ardiendo la misericordia. La misma misericordia que el Señor mostró con nosotros, tengámoslos con todos los que están allá afuera. Necesitamos escuchar la voz de aquellos tirados en el camino que nos dicen que no nos aferremos a nuestra propia agenda. Hay iglesias que tienen una agenda tan rígida, mi hermano, que a veces a manera de chiste decimos, nos encontramos a alguien sentado allá afuera y es el mismo Jesús que no lo dejan entrar. Porque tenemos un plan y tenemos un trabajo y un proyecto y no nos movamos de eso porque no estamos dispuestos a mover la agenda. El Señor es el Señor de la iglesia. Él dijo que edificaría la iglesia y el Espíritu Santo debe dirigir cada servicio de la iglesia. Amén. Debemos ponernos en las manos de Dios y del Espíritu Santo para construir una iglesia adecuada a nuestra época. Tal vez si tú te convertiste hace 40 años te das cuenta que la población no es la misma. Fui maestro hace muchísimos años a nivel preparatoria y luego 10 años posteriormente fui maestro de preparatoria y luego fui a universidad y me doy cuenta cómo las personas van siendo diferentes de acuerdo a los tiempos que van transcurriendo. ¿Sí? Como decimos en México,
A veces predicarle el evangelio a una persona que vende tacos, te das cuenta que le estás predicando el evangelio a una persona que es un licenciado o un doctor, simplemente que vende tacos pero no encontró trabajo. Y tenemos que ser personas bien preparadas, como aquellas personas que nos decían, que reconocían que ellos, por la manera en que hablaban, reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Atrevámonos a impulsar, atrevámonos a formar parte de una reforma, de una transformación eclesiástica que ya es eminente, mi hermano. ¿Sí? Vayamos hacia la otra iglesia que está Dios esperando. Lo que no se reforma queda obsoleto. Lo que no se reforma está destinado a perecer. Lo que no se reforma forma parte del pasado. Lo que no se reforma se convierte en historia de museo. Dios quiere que nosotros entremos en la transformación para ver lo que Él ha dicho en su palabra, como Juan el apóstol cuando en Apocalipsis 4:1 le dijo: sube acá y te mostraré las grandes cosas por venir. Le mostró los acontecimientos finales, pero le mostró también que había una multitud de todo linaje, nación, tribu y lenguaje que estaba adorando al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios está esperando que la iglesia vaya por todo ese tipo de gentes de todo linaje, nación, lengua, porque forman parte de la cosecha final. Amén. Dios no diseñó el mundo para tener vacíos, mi hermano. Dios no diseñó el mundo para tener vacíos. Tampoco nos diseñó a nosotros para vivir con ellos o con ellos. Por eso parte de tu testimonio, cuando tú y yo no teníamos a Cristo, siempre decimos que había un vacío en nuestro corazón. Vino Cristo y llenó ese vacío y le dio sentido a nuestra vida. ¿Sí? Dios nos creó con un espíritu, con una alma, con un cuerpo. Con un cuerpo podemos satisfacer necesidades fisiológicas. Con el alma podemos satisfacer necesidades emocionales. Pero Dios se reservó el espíritu para poder satisfacer la necesidad de tu espíritu. Por eso cuando estábamos en el mundo, tal vez tú eras una persona pudiente, el dinero no te satisfacía. Tal vez tu familia era una familia de gran renombre, pero el nombre no te hacía feliz. Tal vez eras una persona de una belleza en tu juventud incomparable, pero eso no te hacía feliz. Había un vacío en ti. Jesús no quiere vacíos en la sociedad. Jesús no quiere vacíos en el mundo. Jesús no quiere vacíos en la vida del ser humano. Por eso Él vino a llenarlo y lo llena todo. Amén. Entonces Dios no se deleita en los espacios huecos. Por el contrario, su naturaleza es saturar la creación. Saturar la creación. Efesios 4:10, ¿verdad? Si algunos quieren anotar las escrituras que voy nombrando. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Él descendió. Filipenses capítulo 2 nos habla, ¿verdad?, de la escalera descendente y nos habla de la escalera ascendente. La última parte de la escalera ascendente que dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble a toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Entonces Jesús descendió, pero también es el mismo que subió por encima de todos los cielos, dijo el apóstol Pablo, para llenarlo todo. Hay un versículo que dice: su gloria cubrirá la tierra. ¿Sí? Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Jesús es el que dirige la iglesia y usted y yo somos sus manos, somos sus pies. ¿Sí? Nosotros somos el reflejo de lo que está en la mente de nuestro Rey y Salvador. Entonces nosotros, la iglesia, se le transmitió la autoridad de llenarlo todo. Si Jesús ascendió a los cielos para llenarlo todo, y si nosotros somos su cuerpo, entonces nosotros estamos destinados para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Esto es desde el principio. Esto no es algo nuevo. No es algo que Pablo encontró ahí al azar. Eso está desde el principio en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1:28 dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. 4 cosas le está diciendo al hombre: fructifícate, multiplícate, llena la tierra, satúrala y sojúzgala y señorear. Dios nos quiere regresar al principio para que recuperemos el derecho de fructificar y multiplicar, de sojuzgar y señorear.
Hace varios años yo empecé en misiones allá en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y me congregaba en una congregación que en aquellos años, estoy hablando como 1986, éramos como una membresía de 500. Ahora es una iglesia, la iglesia más grande del Bajío, Centro Evangelístico Nueva Vida, casi con 4,000 miembros, ¿verdad? Y a veces que voy, ¿verdad? De repente es natural a todos, ¿verdad? Tenemos un cierto orgullo, un cierto ego de la iglesia donde nos congregamos. Yo me congrego con el pastor Víctor Hugo. Yo me congrego en casa de mi padre. Yo me congrego ahí en el granero, porque ni siquiera le dicen Centro Evangelístico Nueva Vida en Irapuato, le dicen el granero, porque era un granero. Pero la iglesia más grande en el Bajío de México. Y tienen como 4,000 miembros. Y yo cuando le digo, ¿verdad? Dice, ay Hugo, tú a veces nos quieres siempre pinchar el globo. Le digo, no, es que Dios dijo que aprendésemos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Le dije, ¿qué son 4,000 cristianos en una ciudad como Irapuato de casi 1,000,000 de habitantes? No somos nada. Amén. Diga conmigo, fuera la jactancia. Fuera la jactancia. ¿Sí? Al ser su iglesia, nosotros su cuerpo, somos su representación en todo, mi hermano. La iglesia entonces está diseñada para ocupar todos los espacios que tú puedas conocer como sociedad. Todos los espacios. Porque dice la Biblia que la tierra y los que habitan y todo es del Señor. Amén. Y Cristo recuperó todo y ascendió a los cielos para llenarlo todo. ¿Qué abarca la palabra todo? Todo es todo. Espacios políticos y espacios de gobierno. Espacios de financieros, ¿sí? Espacios del arte. Espacios de medios de comunicación. Espacios educativos. Espacios de familia. Espacios de entretenimiento. Espacios en el deporte, espacios en tantas cosas que nosotros tenemos que hacer presencia, porque nosotros somos la sal y la luz en esta tierra. Estamos aquí como el cuerpo de Cristo para llenarlo todo. Amén. Pero ¿cómo crecimos? ¿Cómo crecimos, verdad? ¿Que va a meterse un cristiano en la política? Porque no hay cristianos en la política. ¿Que va a meterse un cristiano a correr para un cargo de elección popular? ¿Cómo vamos a ver a un cristiano, sea un diputado o un senador, menos un presidente de la república? Por eso las naciones de la tierra están como están. Porque tenemos en nuestros congresos de la unión, no tenemos personas que se paren con un testimonio de que son hijos de Dios y están ahí para decir no a leyes antibíblicas que se quieren establecer, mi hermano. Vivimos tiempos en que a lo bueno le llevamos malo y a lo malo le llevamos bueno. Yo estuve en la nación de Ecuador en el 2000, en el año 2000, ¿sí? Y me encontré con la sorpresa en el Perú y en Ecuador hay una ley establecida que se llama la ley del derecho al placer sexual del niño. Si tú encuentras a tu criatura que alguien lo está manoseando, tocando, y tú quieres denunciar a la persona que está haciendo eso con tu hijo menor, y el niño dice, ¿verdad?, que a él le gusta, tú no puedes hacer nada, porque la ley dice que el niño tiene derecho al placer. Fíjate lo que estamos viviendo. A lo que estamos viviendo. Tamaulipas fue el último estado que cayó en nuestra nación de México para legalizar los matrimonios del mismo género. Hizo lo más que pudo, resistiendo. De las 32 entidades federativas fue el último estado en ceder ante la presión del movimiento LGBT. Nosotros somos la iglesia. Nosotros estamos para llenarlo todo. Amén. Nosotros, la iglesia, somos responsables de representar a Dios en todas estas áreas, mi hermano. No olvidemos que daremos cuenta de nuestra mayordomía. Todos vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía. La iglesia tiene la obligación de entrenar e infiltrar a los discípulos que se conocen como agentes de Dios en todas las esferas sociales para así impulsar una transformación integral. A veces la gente en el mundo es tan inteligente, mi hermano, ¿sí? ¿Verdad? Entonces dijo que los hombres de las tinieblas parecen más sagaces que los hijos de la luz. Nosotros vemos en las películas, cuando vemos historias de la Segunda Guerra Mundial y entendemos la palabra espionaje, ¿sí? Hubo una espía tan famosa que muchas mujeres hoy en día usan esos perfumes que son carísimos. Coco Chanel fue una espía. Nosotros somos espías del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que deberíamos de infiltrarnos en medio de la sociedad que a gritos pide, como ese hombre que estaba tirado junto al camino, que quiere que se le extienda el brazo de misericordia, de ver el amor de Dios. La iglesia no solo debe tener un grupo de líderes, por así llamarlos, para lo espiritual,
o sea, los de adentro de casa, los líderes espirituales. Tenemos el líder de la alabanza, tenemos el líder de los servidores, tenemos el líder de la red de matrimonio, líder de la escuela dominical, líderes para acá y para acá. Todo eso es muy bueno. Pero se nos ha olvidado que también debe haber un equipo de líderes con diversos enfoques. Líderes con un enfoque en el gobierno, líderes con un enfoque en las finanzas, líderes con un enfoque en el arte, en la educación, en la familia, en los deportes, etcétera, etcétera. Y no te estoy hablando de política y no soy ningún candidato político. Te estoy hablando de lo que Dios está buscando, la otra iglesia, la que no encontramos. La iglesia está llamada para llenarlo todo. Repita conmigo, yo estoy aquí para formar parte de llenar todo. O sea, aquí está casa de mi padre y está establecida en una ciudad que se llama Brownsville, Texas. Ustedes son los agentes de Dios para llenar y saturar esta ciudad con la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. La iglesia actual, decía el evangelista Alberto Motesi, la iglesia actual en la que yo veo y predico por tantos lugares, vive la teología del arca. ¿Cuál es la teología del arca? Todos adentro de la iglesia, todos dentro de las cuatro paredes, mientras que afuera hay confusión y hay caos. No solamente Dios quiere células en nuestros hogares. Dios quiere que vayamos a nuestros centros de trabajo y aún en los coffee breaks podamos tener células para hacer presencia, y estamos llenando todo lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Amén. Yo soy producto de un movimiento estudiantil donde teníamos células, ¿verdad? Hace muchos años. Yo fui salvo en 1983. Y la base del movimiento estudiantil cristiano, Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, la base en Urbana, estado de Indiana. Ahí las células, ¿dónde iban a ser? En las casas. No, la célula era en la universidad, en los patios de la universidad. Ahí era donde nosotros compartíamos de Jesucristo, hablábamos del amor de Dios sin hacer proselitismo. Éramos algunos metodistas, otros bautistas, otros presbiterianos, otros nazarenos, otros libres, otros separados, pentecosteses, no pentecosteses, una revoltura. Pero estábamos inmersos en el campus universitario. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para llenarlo todo, para saturar todas las áreas de lo que conocemos nosotros como nuestra sociedad. Amén. ¿Qué dijo qué dijo Jesús en Juan 17:18? Como tú me enviaste al mundo, así yo te he enviado al mundo. Así yo los he enviado al mundo. Pero pastor, ¿cómo voy a meterme al mundo? ¿Sí? Formamos escuelas cristianas y queremos que todos nuestros hijos estén en la escuela cristiana. ¿Sí? Pues ¿cuándo van a ser sal y luz? Si todos ahí mismos son como focos alumbrándose unos a los otros. Hay que ir a donde están las tinieblas para que ellos alumbren y para que en nuestras escuelas haya niños que digan: Dios existe, Dios no está muerto, como la película. Como tú me enviaste al mundo, está diciendo Jesús, se está refiriendo al Padre. El Padre mismo, ¿cómo se dice? Sumergió a Jesús en el mundo. Lo criticaban porque comía con pecadores, ¿sí? Convivía con republicanos, platicaba con las prostitutas, le decían comelón y tragón. Y hay un momento que Jesús dijo: ¿quién les entiende? Aquí llegó Juan el Bautista que comía miel y langostas, y este viene y come de más. ¿Y a quién les entiende? Jesús lo vemos inmerso en el mundo, en las bodas de Canaán. Había buen vino y había también pisto. ¿Qué tanto nos hemos alejado de convivir, de permear nuestra sociedad? Todos dentro, como dice Alberto Motesi, todos dentro en la teología del arca, todos dentro de la casa de Dios. Y allá afuera, caos, confusión y el diablo tomando control de todas las áreas. Y nosotros cantando aquí adentro cantitos del más allá. Dios no quiere que andes cantando ahorita tanto más allá, sino que vivas el más acá. El concepto del mundo, mi hermano, no es equivalente a cultura. El concepto del mundo no es equivalente a cultura. Mundo en el Nuevo Testamento define la atmósfera de pecado que se creó en el planeta debido a la caída de la raza humana. Eso es a lo que se refiere el mundo.
La atmósfera de pecado que se creó en el planeta debido a la caída de la raza humana, debido a la caída de Adán y Eva. Cuando usamos la palabra mundo para referirnos a asuntos culturales, la expresión no debería tener necesariamente implicaciones negativas. La cultura no toda es mala. El convivir en la sociedad no es malo. El ir a jugar lotería, el bingo. ¿Cómo, hermano? Si los juegos de azar nosotros no. Ay, pastor, ¿de qué está hablando? Entonces que el diablo se vaya a jugar lotería con ellos, que se vaya a jugar bingo con ellos. Hemos llamado muchas cosas y hemos hecho negativas muchas cosas, o hemos satanizado muchas cosas, la iglesia actual, que no nos damos cuenta que le damos ventaja al enemigo. Por eso Pablo pudo expresar que culturalmente tenía la libertad. Pablo dijo: me hago judío a los judíos y griego a los griegos para que de cualquier forma salvar a algunos. 1 Corintios 9:20. Fíjate lo que está diciendo Pablo. ¿Sabes cuál es la característica de la cultura griega y de la cultura romana? Algunos de ustedes tal vez, probablemente, pero yo literalmente sí fui, y fue parte de mi luna de miel. Yo fui a la ciudad de Herculano y de Pompeya. Eran sociedades depravadas. Los griegos tenían su muchacho. Eran sociedades depravadas, y Pablo está diciendo: yo me hago a los griegos para ganar a los griegos. Obviamente que Pablo está hablando de aquellos elementos que había en la cultura griega, o aquellos elementos que había en la cultura romana, que eran amorales. Hay muchas cosas que son amorales. ¿El dinero es bueno o es malo? El dinero no es bueno ni es malo. Lo malo es el amor al dinero. Amén. El dinero es amoral. El dinero va a ser malo o bueno de acuerdo a los fines que uno le dé. ¿Sí? Déjame decirte de manera de testimonio. Hace muchos años empezaba Centro Cristiano Matamoros, y me llegó una persona, Dios del cielo. Fue una prueba tan tremendo. Era una persona pesada. Ya sabes de quién me refiero, ¿verdad? Y él me dijo, ¿verdad? ¿Qué quería yo? ¿Qué el otro? Yo lo llevé allá a los pies de Cristo Jesús. Lo que quería es que se fuera. Él quería enmendar sus faltas o sus muertes o todo que el otro, ¿verdad? Venía de unos lugares ahí de por Miguel Alemán. Pasaron los años y pude comprender cómo no se me prendió el foco en ese momento. ¿Quieres enmendar tu culpa? El dinero es amoral. Ve y deposítalo en una cuenta. Lo hubiera usado para el reino de Dios. ¿Cómo, hermano Hugo? El dinero no es bueno, ni el dinero es malo. El dinero es de Dios. Amén. Y tú, al caer en tus manos, redimes ese dinero, porque ahora lo pones al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Amén? Por eso Pablo tenía la madurez de separar de la cultura aquellos asuntos que iban en contra del reino de Dios y aquellos que eran amorales y que por lo tanto podía adoptar en su vida. Porque la otra iglesia, la otra que te estoy hablando, la otra iglesia impactó el mundo de su tiempo. No la encuentro hoy. La otra iglesia impactó el mundo de su tiempo. La otra iglesia trastornaba el mundo. Hechos 16:20 dice: estos que alborotan nuestra ciudad. Qué bonito sería que dijeran: esos de casa de mi padre que alborotan Bronzeville, Texas. Qué bonito sería: esos que alborotan todo el valle de Texas. ¿De dónde son? De casa de mi padre. Sacuden los cimientos de la sociedad de Bronzeville, Texas. Esa era la iglesia, la otra iglesia de la que te estoy hablando. Y posteriormente empezaron como algo pequeño, alborotan la ciudad. Pero más adelante
¿Qué hacía la otra iglesia? Dice Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. Imagínate que puedan decir en Austin, Texas, esos que trastornan Bronzeville, que trastornan el valle, que trastornan esos condados, han llegado hasta acá, hasta el norte, hasta Dallas, hasta Fort Worth, hasta Tulsa, hasta Memphis, Tennessee, hasta Nueva York. ¡Aleluya! Dios nos quiere usar para trastornar el mundo entero. Dios nos quiere usar para trastornar la sociedad. No nos aferremos a veces a cargos que podemos tener aquí o un liderazgo que podemos tener aquí, que a lo mejor el pastor de repente puede tener la indicación de Dios de removerte para mandarte porque has hecho experiencia aquí, para entonces ahora ser parte de un liderazgo que va a ir a tocar la sociedad. Pero nos aferramos. Nadie tiene un liderazgo vitalicio. Nadie tiene un liderazgo comprado. Somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos peones de Dios. ¿Cuántos aquí pudieran ser profesionistas, que son profesionistas? Por algo empezó a surgir la inquietud en casa de mi padre. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Es tiempo de reforma. Es tiempo de transformación. Déjame decirte esto, que Dios va a hacer lo que va a hacer con nosotros o sin nosotros, porque no nos vamos a detener, pero nos está invitando a tomar parte. Es un privilegio, porque no en todas las iglesias se están dando el trabajo de empezarse a abrir a lo que Dios está hablando. Como te digo, cuando ha habido la historia de la iglesia cristiana, unos se resisten al cambio y se quedarán ahí y se morirán y se irán con el Señor, pero otros pasan a la siguiente fase hasta que podamos ver ese momento eminente en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo aparezca en las nubes. Diga conmigo, yo quiero ser parte de la otra iglesia. Déjame decirte parte de mi testimonio. Entonces aquí, hace años yo me convertí en 1983 en Monterrey. Crecí en una iglesia más o menos, para que tengas idea, como a veces has oído hablar del Castillo del Rey o Amistad Cristiana, o escuchaste en los años 80 que fue una iglesia que impactó muchos jóvenes, Vino Nuevo de Víctor y Gloria Richard. Yo crecí en una iglesia, me convertí, cantaba en la iglesia católica aquí en Catedral Matamoros, era monaguillo, era más guillo que mono, pero bueno, cantaba el Ave María, ¿sí? El Totapulcra. Me cambió la voz y me aventaron a ser monaguillo. Quería ser sacerdote. El obispo y el padre Martín y el padre Emilio Ruperto, que parece que todavía vive ahí en Vallehermoso, dice: y es que yo no entiendo por qué no se pueden casar. No entendía nada de dogmas. Después, cuando estudié la historia de la iglesia, me di cuenta que en la iglesia católica en 1850 estableció ese dogma, que los sacerdotes fueran solteros. Nunca encuentras esto aquí. Dice: ¿por qué no se pueden casar? Ay, Víctor Hugo, tú haces muchas preguntas. Vete al altar y reza 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías y el yo pecador. Y ahí estoy yo por mi culpa, por mi gran culpa. Crecí en la iglesia y crecí en la iglesia, pero nadie me había dicho que Jesucristo me amaba. Nadie me había dicho que Jesús murió por mis pecados. Nadie me había dicho que Él pagó el precio por mí. Nazco en el movimiento estudiantil cristiano, jóvenes de diferentes congregaciones, diferentes iglesias. Mientras unos nacen en el cuerpo de Cristo denominacionalmente, otros nacen en el cuerpo de Cristo con el entendimiento que la iglesia es un cuerpo. Yo nací con el entendimiento que la iglesia es un cuerpo. No tengo ningún problema para predicar con bautistas, metodistas, presbiterianos. Amén. Tenemos diferencias. En lo esencial hay libertad.
En lo no esencial, en lo no esencial hay libertad. En lo esencial hay unidad. El bautista no quiere en las lenguas. Bueno, tú no quieres en las lenguas, yo sí creo en las lenguas. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Sí lo tengo, yo también. Todos somos hermanos. ¿Cuál es el problema? Amén. El Pentecostés ora y se empieza a temblar todo, ¿sí? Entonces yo entendí otro concepto que nomás lo oí en México, neopentecostés. ¿Usted qué es pentecostés? Sí, pero yo soy neopentecostés. Él es pentecostés porque tiembla todo, pero a mí no me ves a mí temblando como loco acá. Amén. O sea, ¿qué dijo Pablo? Hacer todo ordenadamente. Digamos que soy pentecostés educadito. Sí, para hacer así la diferencia. Entonces yo crecí en mi iglesia, la iglesia del Señor, que estableció un apóstol cubano, ya murió, hermano Toranzo. Y yo empecé a ir a la iglesia y luego de repente todos oraban así. Y yo dije, ¿y qué idioma es ese? Yo quiero saber si. Y luego de repente se paraba una allá. Y luego se levantaba. Así dice el Señor. Ay, le traduce aquella a este. Yo me quiero aprender ese idioma, ¿verdad? Yo no sabía ni qué onda con el Espíritu Santo, ni el bautismo, ni el hablar en lenguas. Posteriormente, ¿qué? Lo conocí. Amén. Entonces yo crecí en una iglesia donde se movían los dones del Espíritu. Me vengo a Matamoros, Tamaulipas. Empiezo a trabajar, soy de Matamoros. Empiezo a trabajar en Electropartes de Matamoros. Y hasta el mes me doy cuenta, un compañero me dice que él es cristiano. Yo cada fin de semana pues me iba a mi iglesia a Monterrey. Y me dice, yo soy cristiano. Y dice, tú eres cristiano, pues eras de la secreta porque nunca dices nada. Ese no llenaba nada, no saturaba nada, ¿verdad? Yo lo amo mucho, es amigo mío, ¿verdad? Le voy a decir quién es, el pastor Gabriel Villela. El templo del Mesías. Empezaba la misión del Mesías, del sendero. Y me dice, te invito al sendero de la cruz. Y allá iba yo a la Laguna León. Y entonces yo mientras estaba ahí en el sendero, pues todo tranquilito. Yo veía así medio tranquilito. De repente así unos hermanos se sacudían y todo eso, todo. Pero llega una hermana, ¿verdad? Y empieza a hablar, vamos a formar grupos de intercesión. Pues yo ya estaba familiarizado con la intercesión, con la guerra espiritual, ¿sí? Con el hablar en lenguas, en el declarar, en el orar sobre los mapas. Amén. Yo ya estaba familiarizado con la danza, porque entiendo que tengo cuerpo, que tengo alma, que tengo espíritu. Con el cuerpo danzo, con el alma alabo, con el espíritu adoro. David decía, todo mi ser completo alaba al Señor. De repente me encontraba ahí alguien que me decía, es que se danza en el espíritu. Pues ¿cómo voy a danzar en el espíritu a menos que se salga mi espíritu? Aquí empieza a brincar. Oye, cualquier persona con un gramo de cerebro te va a decir que no ve un espíritu danzando. Se danza con el cuerpo, se adora con el espíritu y se alaba con el alma. Amén. Y entonces, algunos de ustedes tal vez conocieron a la doctora Yolanda Lobato. Ella venía de la iglesia de Guadalajara, de la iglesia del Camino, de Marichuy Hernández. Y empezábamos a tener reuniones de intercesión. Fue cuando yo empecé a invertirme en lo que era la intercesión y la guerra espiritual. Entonces nosotros queríamos hacer algo, que hubiera un cambio en Matamoros. Vamos a traer a Miguel Casina. Cuando apenas empezaba Miguel Casina. Vamos a traer a Marcos Witt. Cuando apenas empezaba Marcos Witt. Vamos a traer a Chuy Olivares, a Jorge Lozano. Y hacíamos los congresos ahí en Avenida Longoria, en la Cueva de los Leones. Y todos los tradicionales, mis hermanos, que ahora ya están abiertos y han entendido, dice, allá están todos los locos brincando en la Cueva de los Leones. Sí, brincando y a mucha honra. Hoy nos correteaban y todo eso, porque decían que éramos los rebeldes. No somos rebeldes. Yo te voy a decir una cosa, me tacharon de rebelde, pero te voy a decir una cosa, rebelde no, revolucionario sí. Y ese fue Jesús. Jesús fue un revolucionario. Déjame decirte que Dios le está dando la oportunidad a casa de mi padre para que en los siguientes años sea una congregación revolucionaria en el Valle de Texas.
que si no la agarras tú, la va a agarrar otro. Porque Dios no se va a detener. Contigo, sin ti. Y esto que te estoy diciendo no solamente es aquí, en todas partes del mundo Dios está trayendo que viene un nuevo nivel, un nuevo paso, viene una reforma a la iglesia. Mira, mi hermano, pues yo, primero le dice, no sé, con los años algo dijeron, no sé qué íbamos a hacer. Y ahí me dijo la hermana Marichu, dice, no, hombre, Hugo, pues ya, más quemado que puedes estar. Pero porque decían que estábamos quemados y todo eso. Pasaron los años y regresé a Matamoros después de haberme ido al campo misionero. Y pastores que fueron de los que, no les digo, ¿a poco no se acuerdan de mí? Estaba bien flaquillo, palito con cabeza de huevo, ¿no se acuerdan de mí? ¿Verdad? Ven a predicar, Hugo, ven a predicar, Hugo, ven a predicar, Hugo. Porque ahora sí puede, ahora en nuestras iglesias oímos alabanza de Marcos Witt, de Miguel Casina, posteriormente vino ya ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero. Diga conmigo, alguien tiene que pagar el precio por el cambio. ¿Será casa de mi padre? La moneda está en el aire. Tú decides, congregación, si la agarras. ¿Sí? La iglesia actual, fíjese, la iglesia actual ha orado diciendo: Dios, líbranos del narcotráfico, de los malos gobiernos, libra a nuestros hijos en la escuela de las malas influencias, trae justicia a nuestra ciudad y paz a nuestro país. Hacemos marchas y veladas de oración, reuniones de guerra espiritual, rociamos aceite por las calles, mi hermano, y los más atrevidos y fanfarrones hasta arriba de un helicóptero avientan aceite, mi hermano. Sin embargo, los índices de delincuencia, de narcotráfico, de corrupción, de pornografía, de aborto, de homosexualidad, etcétera, etcétera, van en aumento, y nos damos cuenta que se establecen leyes antibíblicas cada día. Diga conmigo, algo está pasando. Algo está pasando, ¿sí? ¿Por qué entonces nuestras oraciones ¿por qué nuestras oraciones son tan ineficaces? ¿Qué le falta a nuestras predicaciones que puedan lograr impacto y transformación social? Maurice Cerulo, que ya partió con el Señor, el hermano Maurice Cerulo, el judío huérfano que creció en el orfanatorio. Cuando yo iba a las escuelas de ministerio en la Ciudad de México, él siempre decía: iglesia, algo hemos hecho mal. Hace 20 años decía: iglesia, algo hemos hecho mal, algo estamos haciendo mal. No ha habido falta de predicación, no ha habido falta de orar por los enfermos, no ha habido falta de oración. Algo está pasando que no le hemos pegado al blanco. Amén, mi hermano. La iglesia actual está llena de creyentes, pero aquella iglesia, la otra iglesia, estaba llena de discípulos. Estaba llena de discípulos. Mucha de la gente que actualmente asiste a nuestras iglesias tienen un mínimo nivel de compromiso. Muchos están interesados en las bendiciones de Dios que en el Dios de las bendiciones. Dejamos incompleto el trabajo del discipulado y nos concentramos en los 3 elementos que han predominado sobre la iglesia actual: el evangelismo, la oración y la segunda venida de Cristo. En eso nos hemos enfocado, en el evangelismo, en la oración y la segunda venida, ¿sí? Vamos a ver estos 3 enfoques. Enfoque evangelístico: el evangelismo es la punta de lanza, pero sin el resto de la lanza la función se diluye. Jesús fue claro al dar la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, hermano Hugo, a las naciones, pues ¿cuándo iré a China?
Ay, hermano y hermana, vivimos un movimiento de migración por todos lados, mi hermano. Como cuando estábamos en Lakewood Shore, cada año iba a Lakewood Shore cuando vivía el hermano John Austin. Aprendí muchas cosas. Iba en el Sendero de la Cruz y como quiera me colaba, yo quería aprender. Aprendí bajo los libros de Kenneth Hagin. Aprendí con John Austin. Aprendí con Tilly Osborne, con Schambach, Charles Blake, Morris Cerulo. Ya se fueron. Y un día, si Cristo no viene, yo me iré y tú te irás. Pero viene otra generación que queremos que camine en la otra iglesia, para que levante la cosecha final, para que sature todo. Porque Cristo Jesús vino a llenarlo todo y Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. De repente llegaban al Lakewood Shore unos taconas con esas. ¿Han visto los grupos, esos grupos de motocicletas que tienen así las motocicletas? Dios del cielo, llegaban unos pelones así, tatuados así, y se sentaban en una área de Lakewood Shore. No sé si lo estaré pronunciando bien, pero me entiendes. Y luego empezaba la alabanza y la adoración. Y yo veía cómo esos motociclistas alababan al Señor, mi hermano. Ellos estaban saturando, ellos estaban llenando esa área social, mi hermano. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Sí? Había otro grupo, tal vez lo llegaron ustedes a ver, los que somos más antiguitos en el evangelio, que decimos, el muchacho se va a meter al gimnasio. ¿Qué vas a hacer? Eso es darle el gusto a la carne. Pero había un grupo que se llamaba Power Team. ¿Alguien se acuerda de ese? Y hasta Matamoros vinieron a la plaza. Eran unos hombres que hacían ejercicios y levantaban las pesas, eran de peso completo, pero testificaban que Cristo Jesús había cambiado sus vidas. ¿Dónde están ahora los motociclistas salvos? ¿Dónde están los fisiculturistas cristianos que estaban inmersos en medio de la sociedad para ganar a aquellos para Cristo? ¿Ven? Tengo un amigo canadiense, lo conocí en Oaxaca, y me dijo, Hugo, yo me tuve que tatuar mi brazo porque Dios me dijo. ¿Cómo que Dios te dijo? Se destapó aquí y todo el brazo lo tenía tatuado. Me dijo, porque Dios, yo evangelizo los drogadictos, y Dios me dijo que me tatuara todo el plan de salvación. Y aquí tenía tatuado todo el plan de salvación. Tatuarse, ay pastor, eso lo tienes que hacer con dirección de Dios. Yo jamás me pondría ni un tatuaje, ni una chancla, ni nada de esas cosas, menos un piercing, ni que fuera güey para que me jalen así. Pero si el jefe lo dijera, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dijo Pablo? Me hago judío para ganar a los judíos. Me hago como griego para ganar ¿qué? A los griegos. ¿Sí? Jesús fue claro en la gran comisión. No estamos llamados a ser convertidos, estamos llamados a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que ha tomado en serio el señorío de Cristo al rendirse a sus palabras. Nunca olvido cuando estaba en la facultad y el Señor me dijo, te estoy llamando. Le dije, si tú me llamas a ese rollo de la iglesia, yo no quiero jugar a la iglesita. Y vaya que la he regado y de afeo. Gracias a Dios que Dios no ha sacado mis pecados a la luz, porque me arrepiento a tiempo y están bajo la sangre de Cristo. Porque no hay hombre perfecto, solo Cristo. El discípulo es obediente, es fiel, es agente del reino. Cuando la iglesia no forma discípulos y solo tiene convertidos, simplemente no está capacitada para avanzar ni hacer avanzar el reino. No tiene obreros. Tenemos asistentes que vienen a cantar, que vienen a ofrendar, a veces a diezmar y unos cuantos a servir intramuros, pero carecemos de agentes del cielo en la tierra. Una cosa es querer transformación. Ponga atención a esto. Una cosa es querer transformación. Van para 21 días de ayuno.
Día tras día están recibiendo enseñanza. Dios les está enseñando, abriendo el panorama a la transformación. Pero una cosa es querer y anhelar la transformación, y otra es entrar a la transformación. ¿De qué lado estarás tú? ¿De los que miran lo que está pasando? ¿O de los que ni siquiera saben qué están pasando? Llega tarde a la iglesia y están ahí todos como locos, brincando, saltando. ¿Qué está pasando? Yo no sé ni qué pasa. Pues quién sabe qué estará pasando. ¿Sí? Dale, compadre, ¿para qué llegamos tarde a la iglesia? ¿O serás de los que llevan a cabo lo que está pasando? ¿O serás de los que estén llevando a cabo la transformación que Dios quiere? Y eso no lo decide Dios por ti. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo espero que aquí no se llegue a oír un balazo, como lo oí en mi congregación. No literal. Gracias a Dios compramos nuestra propiedad modestamente, no como aquí. Pero nosotros no pagamos renta, gracias al Señor. Pagamos antes, compramos la propiedad. Sentaba como más de 120 personas en la congregación. Pastor del Paso, nosotros le apoyamos, usted firme ante el notario, vamos a comprar la propiedad, Dios nos ha dado la propiedad, gloria a Dios, aleluya, caiga fuego y los ángeles están con nosotros, ¿verdad? Ya conozco toda esa bola de emocionales. Como aquel que llegó, el que me vendió la propiedad, ¿verdad? A la iglesia, y llegó y quemando llanta con una lobo del año, y se baja, hermano cristiano medio fanfarrón, y me dice: mire la bendición que Dios me dio, pastor. Le dije: Luis, yo también puedo traer una de esas en el espinazo, fiada. Ay, pastor, usted siempre me poncha el globo. Le dije: pues tú que vienes de presumido, de fanfarrón. Ay, sí, pastor, perdone. Pues sí, ¿dónde está la humildad? Le das valor a las cosas materiales, eso se va a quedar. No me puedes presumir nada. Si tú tienes bien cimentada tu identidad de que eres un hijo de Dios, nada de este mundo te puede hacer sentirte menos, porque lo que más vale lo tienes en tu corazón, Jesucristo. Amén. Y entonces, usted firme, pastor, usted firme. 120 se veía bien bonito. Qué bonito cuando tú ves la iglesia toda llena así, ¿verdad? Ay, se te quiere hacer eso y lo tienes que bajar, ¿verdad? Porque si se quiere levantar, bájalo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No se te olvide que grande el corazón y la cabeza chica, no se te olvide, ¿verdad? Porque no vamos a ser como el burrito cuando iba Jesús entrando, ¿verdad? Osana, Osana, y el burro pensó que le estaban cantando a él y dijo: no seas bruto, no seas tonto. Al que le están diciendo es al que llevas encima, a Jesús. Hermano, firme. ¡Pum! Salieron las palomas volando, mi hermano. Me quedé como con 40 gentes. ¿Qué, pastor? ¿Que no le temblaron las piernas? Mentiroso sería que no, así. Pero fui en oración a Dios y Dios me habló una palabra: jueces, Gedeón, porque Jehová salva con muchos o con pocos. Yo sabía que la propiedad ya estaba pagada, aunque todavía no estaba pagada, porque Dios lo había dicho. Amén. Entonces, ¿cuántos estarán aquí con el pastor Arturo brincando? Sí, vamos a entrar a la transformación. Sí, vamos a impactar la sociedad. Sí, vamos al mercado. Vamos a tocar a este que el otro. ¡Pum! Saltó el balazo y ¡pum! Salieron volando. No les digo otra palabra más pesada porque no quiero que alguien se me vaya a ofender. ¿Quieren que se la diga? Como dijo Víctor Richard. Cuando en 1984 íbamos a Visión Juvenil, cayó una nevada inmensa. Era una nave industrial. Tenía esa iglesia más de 5,000 miembros. La nieve sumió la nave, mi hermano. ¿Sí? De 5,000 se quedaron con 1,500 gentes. Iban a recibir Visión Juvenil 1984. ¿Sí? Y entonces, hermano, yo llegué con gente de Matamoros y éramos muchos jóvenes de muchos lados. Y llegamos ahí a Visión Juvenil.
Y yo vi con mis ojos como el hermano Víctor Richard todavía estaba poniendo sanitarios, porque iban a recibir esa noche como 4,000 jóvenes que íbamos de todo el país. Iba a predicar Alberto Motesi, iba a predicar el hermano Pablo, el de un mensaje a la conciencia. Estábamos ahí y él se para, nunca se me olvida. Se paró el hermano Víctor Richard, dijo: esta iglesia tenía 5,000 miembros, cayó una nevada, nos tumbó todo. La gente en Ciudad Juárez dijo: vino nuevo, se acabó, pero quedaron 1,500, pero no estamos preocupados ni mortificados, porque Dios nos ha enseñado algo, que cuando los edificios se caen, las ratas salen corriendo. Amén. Ustedes quisieron escucharla, yo se la dije. Entonces usted dijo: yo no voy a ser de esos, yo no voy a correr al balazo, yo voy a mantenerme y a formar parte de esa transformación. Aleluya, mi hermano. Entonces, lo que necesita urgentemente este mundo es una generación profética, una generación de cristianos que tengan una voz relevante en su tiempo, aunque esta no sea audible, pueda ser visible o tangible. Debemos saltar de la evangelización a la toma de territorios. Necesitamos movernos de solo atraer gente a casa de mi Padre, a enviar a los discípulos a hacer transformación social en las áreas para las cuales nuestro Dios los ha preparado desde antemano. Por algo tienes estudio en escuela, por eso tienes high school, por eso tienes colegio, por eso tienes una profesión. No es de balde, no es de dioquis. Dios a su tiempo la iba a usar. Amén. Dijo Daniel Nahar: no veo a la iglesia entrenando a los que vienen. Veo a líderes atrincherados en su posición. No encuentro a la iglesia que prepara discípulos jóvenes que alteren el mundo y sus estructuras. Necesitamos urgentemente la otra iglesia. Segundo, enfoque de intercesión. ¿Cómo nos hemos enfocado en esto? El otro elemento vital que nos ha ocupado es la oración. Qué hermoso es orar, qué hermoso es clamar. Hemos hecho de la oración el único elemento en la conquista de territorios. La oración sin acción es como la fe que muere sin las obras, mi hermano. La oración requiere acción. La fe sin obras es muerta. Si nuestros pies se quedan quietos, de poco sirven con el cielo abierto para nosotros. Dios le dijo a Josué, Deuteronomio 11:23, vamos a ver aquí, Deuteronomio 11:23. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Deuteronomio 11:23 dice: Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Amén. La promesa fue que ellos conquistarían territorios tan poderosos que por cuenta propia nunca lo lograrían. Lo necesitarían a él. También Dios le dijo nuevamente a Josué en Josué 1:3. ¿Cómo dice Josué 1:3? Dice Josué 1:3, perdón. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Qué hermoso, mi hermano. Todo lo que pisare en las plantas de tus pies te entrega. Hermano, tú caminas sobre Bronzeville, Texas. Si lo crees, Dios te lo ha dado. Si Dios crees, Dios te lo ha dado. Amén. La primera vez en 1994, cuando el Señor me llevó a Venezuela, iba de Panamá a Caracas, al aeropuerto de Maiquetía, y yo iba en el avión y le dije al Señor: Señor, ¿por qué tú me traes aquí
cuando hay otros amigos míos y ministros que conocen y saben más y que tienen más revelación que yo? Y me dijo el Señor: porque a mí me ha placido traerte a ti. Extiende mi reino. Y fui ahí a Venezuela. Luego me llevó a otros países: Ecuador, Cuba, República Dominicana, España, China, Nueva Guinea. Y un amigo mío de muchos años una vez me confesó y me dijo: Hugo, quiero pedirte perdón. Yo le dije: ¿por qué? Dice: porque yo te he tenido envidia. Un amigo que era como un hermano, que es como un hermano para mí. Dije: ¿cómo que me tienes envidia? Dice: es que yo siempre le he dicho al Señor: ¿por qué a ti te ha llevado a muchos lugares y por qué a mí no? Pero Dios me habló a mi corazón. Yo le dije: ¿qué te dijo Dios? Cuando yo le dije: ¿por qué a Hugo lo has llevado a muchos lugares y a mí no me has llevado? Dios le dijo esto: ¿y por qué tú no los has tomado? Amén. Es tiempo de tomar el territorio. No te quedes aquí orando y orando y orando y orando. Amén. No te quedes. Concluimos los 21 días de ayuno. ¿Y ahora qué sigue? Nos espera un territorio que tomar. Amén. Diga conmigo: nos espera un territorio que tomar. Las batallas que tenían que enfrentar eran en sociedad con Dios. No nos olvidemos eso. Dios tiene la estrategia. Ganaron el territorio de Jericó con la estrategia de Dios. Dios sabe cómo ganar Bronzeville para Cristo. Amén. Estos territorios hoy están ocupados por un pueblo más grande y más poderoso. Por una única razón: nosotros no los hemos ocupado porque nos quedamos quietos después de orar. La oración requiere acción. Ya no es la palabra orar, es oración. Amén. Oración. Tercer enfoque en los que se ha quedado la iglesia actual: en la segunda venida. Todos con el cuello para arriba, como cuando Jesús ascendió y ahí estaban yendo para arriba. ¿Qué están ustedes mirando hacia arriba? Ese mismo Jesús que subió es el mismo que va a bajar. ¿de qué? Del cielo. Se les empezó a olvidar lo que Dios les había dicho, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia actual decidió poner su mirada del otro lado de la cerca, allá en la venida del Señor, comenzó a perder de vista el lado en que estaba. Nos hemos enfocado tanto en el allá que nos hemos olvidado en el acá. Y mientras estamos mirando allá, el diablo nos está ganando el mandado. Nos pasa como a Pedro, mi hermano, en el monte de la transfiguración. ¿Qué dijo Pedro en el monte de la transfiguración? Hagamos 3 enramadas: una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pedro estaba listo para olvidarse de este mundo natural y quedarse a vivir en este nuevo cielo que había encontrado en el monte. Los cristianos de hoy nos acostumbramos a ver la vida cristiana solo a través de los lentes de la escatología, mi hermano. ¿Qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos. Como si todo lo importante, mi hermano, como si todo lo importante que fuera a suceder es en la segunda venida y después de ella. La gran multitud de almas no es en la segunda venida ni más allá, es en el tiempo presente. Y es un evento, es un acontecimiento trascendental para la iglesia, para la historia de la iglesia. Es el tiempo de la cosecha final. Amén. ¿Se les olvida? Mira lo que Jesús le dijo a los discípulos. Hechos 1, mira qué preocupados estaban estos, ¿verdad? Hechos 1, versículos 6 al 8.
Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí? Y le dijo, no os toca a vosotros. Antes no les dijo, ¿qué les importa? ¿Sí? ¿Cuál es la preocupación de eso? Dedíquense a esto es más importante, el otro, ¿cuál es el interés? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones para que el Padre puso en su sol la potestad. Él mismo ya ha dicho que ni sabía el cuándo venía. Pero sí les dijo, pero recibiréis ¿qué? Poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mi hermano. En eso enfócate, le dijo a los discípulos. No estés ahí buscando escatológicamente y acomodando en qué años van los judíos, en qué año vamos nosotros, cuándo viene, ya tarda, ya para acá, que el otro. Está lleno del poder del Espíritu Santo y lleva mi evangelio y transforma la sociedad y llena todo lo que yo he declarado que he llenado. Verdad, es un cuadro de la otra iglesia. La otra iglesia se concentra no solo en el mañana, sino en el aquí y ahora, en la transformación social, en el ir al mercado, en el meternos en todas las áreas, en las áreas sociales, en las áreas existentes, como levadura para leudar toda la masa. Amén. La levadura no solamente es un tipo de pecado. La levadura también es un elemento transformador. Amén. Que nosotros podamos impulsar antes del regreso del Señor y en cómo presentarnos ante Él, la iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Para concluir, ninguno de estos tres elementos, quede claro, evangelización, oración, segunda venida, deben ponerse de lado o menospreciarse. Jamás, jamás. Pero debemos considerar lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Mateo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dejamos de hacer aquello, y es lo que está trayendo Dios a este tiempo, que hagas aquello. Amén. El mandato de sojuzgar y señorear, Génesis 1:28, fue el primero que recibió el hombre. Cuando tú ves el Génesis, es lo primerito que le dijo el Señor, Dios. Señorear y sojuzgar. Es la voz de Dios diciéndonos: ejerzan mi gobierno en la tierra, porque eso es lo que les hace semejantes a mí. Antes, mi hermano, 20 años atrás, oíamos que de repente uno que otro andaba hablando, y el reino ahora, y el reino ahora, y los del reino, y los del reino, y los del reino. Ay, no, yo no me contamino, que los del reino, que el reino ahora, que el otro. Y hoy estamos entendiendo. Ve, siempre en el proceso, unos resistirán y otros avanzarán. No eran ellos los que estaban hablando, era Dios. Pero Dios, Él no se duerme, Él es paciente hasta que su iglesia vaya despertando. Amén. Es tiempo de permear la sociedad. Es tiempo de saturarlo todo con la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás tiene los vacíos en la tierra, pero él no es el dueño de nada. Satanás está en posesión del botín porque no ha llegado alguien más fuerte para quitárselo. No te olvides que cuando uno ata al hombre fuerte, puede ir y saquear sus bienes. Amén. Él tiene lo que tiene simplemente porque la iglesia no ha avanzado para quitárselo. Parece que se nos ha olvidado que Pablo en Efesios habló del poder de Dios. Efesios 1:20 al 23, dijo el apóstol Pablo: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén.
El gobierno ha sido recuperado. Cristo lo ganó y transferido nuevamente, porque uno más fuerte ya vino y recuperó el botín. Jesucristo murió en la cruz, pero no fue transferido a la raza humana en general. Eso no se le transfirió a la raza humana en general, sino específicamente a la iglesia. Amén, a la iglesia. La iglesia actual proclamará dominio sobre el diablo, pero no gobierna sobre lo que él se ha robado, mi hermano. Podemos proclamarlo, pero tenemos que gobernar sobre lo que él se ha robado. No hemos tomado posesión de los espacios que tiene él ilegalmente. Estos espacios ya nos fueron entregados por derecho, pero no tenemos la posesión. Es igual que con Josué y la tierra prometida. Estaba prometida, pero no tomada. Dios nos ha dicho que nos ha dado este territorio. Hay que ir a tomarlo. Amén. Israel debía avanzar hacia ella, pelear los territorios y tomarlos, y posteriormente administrarnos. Concluyo, mi hermano, en esta noche. El gran desafío de la siguiente generación de cristianos, jóvenes de nuestras iglesias, joven, si tú me estás escuchando, es retomar, es llenar los vacíos que dejamos nuestra generación. ¿Qué vacíos? La política, el gobierno, la economía, el arte, la comunicación, la educación, entretenimiento, transportes y muchísimas más áreas. Amén. Que el enemigo ocupó en consecuencia. Todos ustedes jóvenes, todos ustedes generación que vienen atrás de nosotros, mis hermanos, son la generación que deben de ser parte de la otra iglesia, que en realidad es la nueva iglesia. Amén. Póngase de pie. Hago una oración, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Sí estás hablando a la generación de jóvenes que vienen, pero nosotros, permítenos el privilegio de participar en todo esto que viene, Señor. Te hacemos recordar como dijo Caleb cuando se presentó con Josué. Tú sabes, Josué, lo que habló Dios tocante a ti y a mí en Cades Barnea. Tú sabes, yo era un joven, era de esta edad y ahora tengo 85 años, pero estoy fuerte. Dios dijo, ese monte me pertenece. Así que dame la luz verde, dame la gracia, Señor. Danos la gracia a las congregaciones que están despertando hacia la transformación, de formar parte y ser usados para la conquista de territorios, para tu gloria y para tu honra. Dale sabiduría y entendimiento a todos los creyentes en las áreas profesionales donde se desempeñan, que ellos están ahí para civilizar el mundo, que ellos están ahí como agentes de cambio, como agentes de transformación. Somos tu bendita levadura que ha de aleudar la sociedad para que manifieste la gloria tuya, Señor. Entonces, como dices tú, Señor, será el evangelio predicado en todos lados y entonces vendrás tú, Señor. Úsanos en la cosecha final. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús y todos decimos amén. Tome asiento.